Quien nos acompaña en esta ocasión es el ingeniero Víctor Omar Varas Villafuerte, quien también es parte de la plana docente que desarrollará el programa de alta especialización en modelación y evaluación económica para proyectos públicos y privados con software. Nuestro ingeniero es ingeniero estadístico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con amplia experiencia en el análisis de datos, inteligencia de negocios y desarrollo de modelos predictivos aplicados al sector público. Ha ocupado cargos estratégicos en instituciones como la Contraloría General de la República y la SUNAT, donde ha liderado iniciativas de analítica de datos y machine learning para la mejora de toma de decisiones y optimizar procesos institucionales. Es un profesional proactivo, analítico y comprometido con dominio de herramientas como R, Python, SQL y Power BI, entre otras, y una capacidad demostrada para transformar grandes volúmenes de datos en información valiosa. Damos la bienvenida al ingeniero Víctor Omar Varas Villafuerte para que pueda desarrollar este taller. Ingeniero, ¿nos logra escuchar? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ingeniero, le damos el pase para que pueda ya empezar con el desarrollo de este taller. Ok, muchas gracias. Voy a pasar a compartir pantalla. ¿Se logra ver ahí? Sí, ingeniero, sí logramos ver. Ok. Bueno, ante todo, primeramente agradecer a Escuela Global por la oportunidad de poder brindar este taller práctico de flujos de caja y modelado financiero en R y Python. Este taller, como bien lo han indicado, se enmarca dentro del módulo de evaluación económica de proyectos de inversión públicos y privados, en el cual lo que se busca, digamos, es unir fundamentos económicos y análisis financiero y modelado a los estudiantes, tanto en R como en Python, para que puedan hacer este modelamiento financiero. Entonces, vamos a pasar rápidamente a una pequeña parte teórica para poder introducir a los que están participando en el taller respecto a lo que es un flujo de caja. ¿Qué cosa es un flujo de caja? Bueno, es una serie de movimientos de dinero, ¿no? De entradas y salidas de dinero que tiene un proyecto, una empresa durante un periodo o un horizonte temporal determinado. Incluye los ingresos que recibe la empresa, como ventas, financiamiento, así como los egresos que son costos, inversiones y gastos operativos, ¿no? Con la finalidad de calcular un flujo de caja final. La importancia del flujo de caja es que permite evaluar la viabilidad financiera de cualquier proyecto, es decir, vamos a ver si es que generará este proyecto los suficientes recursos para pagar obligaciones, cubrirá sus costos, se podrán obtener utilidades. Entonces, según el capítulo 14 del libro Preparación y Evaluación de Proyectos, de los hermanos Nasir Sapag Chain, indican que la evaluación del flujo de caja es un elemento clave, ¿no?, para la evaluación de proyectos, ya que refleja los beneficios y costos asociados, permitiendo así calcular la rentabilidad y la sostenibilidad de un proyecto, entendiéndose por rentabilidad la capacidad de generar ganancias, mientras que la sostenibilidad es la capacidad de mantener la operatividad ante factores sociales, ambientales y económicos. Entonces vamos a ver qué tipo de flujo de caja nosotros analizamos. Básicamente son dos tipos: el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero. Ambos son esenciales en variedad de situaciones empresariales, desde la planificación financiera hasta la toma de decisiones, ya que nos proporciona una visión clara de la capacidad de la empresa de manejar diferentes escenarios financieros, y así como la disponibilidad del efectivo, ¿no?, tanto en el corto como en el mediano plazo. La diferencia es que en el flujo de caja económico vamos a analizar únicamente el financiamiento propio con capital propio del proyecto, mientras que en el flujo de caja financiero consideramos, por ejemplo, préstamos, emisión de acciones, bonos, ¿no?
y tiene otra perspectiva. Entonces, mientras que el flujo de caja económico refleja los movimientos efectivos asociados directamente con el proyecto, como son inversiones iniciales, ingresos operativos, costos operativos, impuestos, valores de salvamento, recuperación del capital de trabajo, este flujo permite determinar la rentabilidad de un proyecto, sin considerar la estructura del financiamiento o recursos externos. Por otro lado, el flujo de caja financiero considera cómo las decisiones del proyecto afectan a inversionistas y financiadores. Y acá se incluye, por ejemplo, pagos de deudas, intereses, dividendos y otros aspectos de la estructura del financiamiento, ¿no? Entonces, este flujo de caja financiero es útil para evaluar la rentabilidad de los recursos propios o la capacidad de pago frente a préstamos o financiamiento externo. Acá tenemos un ejemplo de flujo de caja económico resumido, ¿no? Y básicamente un flujo de caja tiene tres etapas. Una primera etapa, que es en el tiempo cero, que es la etapa de inversión inicial, ¿no? En el horizonte temporal, en el año cero, ¿no? Antes de iniciar el proyecto. La siguiente etapa es la etapa de operación, que es a lo largo del horizonte temporal, ¿no? Donde se desarrolla el proyecto. Y finalmente hay una etapa final de recuperación, que es al final del horizonte temporal. Entonces, en general, un flujo de caja está compuesto por ingresos y egresos, como podemos ver aquí, por ejemplo, los ingresos afectos a impuestos, ¿no? Producto de la operatividad de la empresa. Hay egresos desembolsables, ¿no? Que son salidas reales de dinero. Los egresos no desembolsables, que, digamos, si bien no son salidas reales de dinero, sirven para determinar la utilidad, ¿no? Ya, por ejemplo, sea depreciación, amortización de intangibles, valores libres de activos vendidos, por ejemplo, ¿no? Esos son los egresos no desembolsables. De ahí, a partir de ello, calculamos la utilidad antes de impuestos. Calculamos los impuestos, de ahí la utilidad neta. Hacemos un ajuste de egresos, de los egresos no desembolsables. Acá ingresamos la parte de inversiones, las inversiones, y los ingresos no afectos a impuestos para calcular finalmente el flujo de caja económico, producto de la suma de estos conceptos. En el flujo de caja financiero tenemos que acá estamos considerando ya el financiamiento, ¿no? Es similar en realidad, solo que acá estamos ya considerando el financiamiento, ¿no? Por ejemplo, por préstamos, ¿no? Digamos. Entonces, vamos a pasar a mostrar primeramente cómo están estructurados los, los costos del proyecto según la función. Por ejemplo, tenemos costos de producción, costos de administración, costos de ventas, costos financieros, los cuales suman en un costo total. Así también, según la variación de la producción, tenemos costos fijos, costos variables, y por la identificación de la actividad con la producción tenemos costos directos y costos indirectos. También tenemos algunos costos hundidos o irrecuperables que se refieren a los egresos que ocurren, haya o no haya el proyecto, ¿no? Por ejemplo, un estudio previo, ¿no? Para evaluar la viabilidad como el proyecto se costó, digamos, se va a incurrir, se haga o no se haga el proyecto. Igual se tiene que incurrir en ese costo. Entonces, este costo usualmente no se considera para efectos del flujo, por lo cual se estaría restando. Entonces, vamos a pasar a lo que es nuestro proyecto, que es básicamente una empresa industrial que produce un solo tipo de producto, para este ejemplo, y se va a evaluar en un horizonte temporal de 10 años. En cuanto al tema del horizonte temporal, es preciso indicar que no hay una regla establecida, ¿no?, para el horizonte temporal, ya que va a depender de la característica del proyecto, ¿no?, y del evaluador también. Entonces, tenemos lo siguiente.
vamos a hacer un diseño de flujo de caja para un proyecto que prevé un precio de venta de este producto en 500 soles los 2 primeros años, 600 soles a partir del tercer año, hasta el décimo. De ahí, en cuanto al nivel de la productividad, tenemos que los 5 primeros años va a producir 50.000 unidades anuales y a partir del sexto año tiene un incremento del 20%, es decir, 60.000 unidades anuales producidas. También en cuanto a los costos, tenemos acá dos panoramas, ¿no? Para un nivel de producción de hasta 55.000 unidades, tenemos que el costo de mano de obra unitaria es de 20 soles, materiales de 35 soles y costos indirectos a 5 soles. Por otro lado, para un panorama de producción de más de 55.000 unidades, tenemos que la mano de obra va a ser a 20 soles. Por temas de importación, el costo de material baja de 35 a 32 soles y los costos indirectos se mantienen en 5 soles. Asimismo, tenemos costos de fabricación, 2 millones los 5 primeros años y 2.2 millones a partir del sexto año para adelante. Gastos en administración y ventas de 800.000 soles los 5 primeros años y a partir del sexto año que se produce el incremento de la productividad, 820.000 soles. Así también tenemos una comisión del 2% de ventas. Tenemos también activos intangibles, los cuales corresponde a la puesta en marcha del proyecto y el estudio de viabilidad por 800.000 soles, los cuales suman en total 1.2 millones más 800.000 soles, un total de 2 millones de soles, los cuales se van a amortizar linealmente en 5 años. Asimismo, tenemos acá en la parte inferior, se indican cómo van las inversiones, ¿no? Por ejemplo, hay una inversión inicial en terrenos de 12 millones de soles, se requiere 60 millones para obras físicas, se requiere 48 millones para maquinarias, y el capital de trabajo inicial se calcula como en base a 6 meses de egreso desembolsables del periodo previo. Asimismo, a partir del año 6, hay una inversión por ampliación de la productividad en obras físicas por 12 millones y en maquinaria por 8 millones. También se prevé que en el octavo año haya el reemplazo de una maquinaria, que vamos a llamar maquinaria 1, la cual tiene un costo de 10 millones de soles, y la venta de esa maquinaria, la que ha sido usada durante los 8 primeros años, se prevé que se pueda vender en 2.5 millones de soles. Asimismo, el proyecto exige una tasa de rentabilidad exigida del 12%, hay una tasa impositiva del 15%, a manera de ejemplo nomás. El tiempo de depreciación en obras es en 20 años, en maquinaria es en 10 años. Finalmente, se prevé un financiamiento de 80 millones de soles con una tasa de interés del 8% pagable durante 8 años. Entonces, vamos a comenzar con la modelación de nuestro proyecto. Voy a ingresar al entorno R. Estoy utilizando RStudio. También, acá tenemos en Colab, tenemos el entorno para ejecutar código en Python. Entonces, inicialmente, vamos a utilizar las librerías dplyr para la manipulación eficiente de los data frames, el reshape2 para usar la función mel de transformación de data frames, ggplot2, formatable para tableros, dt, esta librería es para presentación ejecutiva del flujo de caja, y rootsul para cálculos numéricos por aproximación, en el caso de la tasa interna de retorno, ¿no? Entonces acá nosotros estamos estableciendo, ¿no? Voy a poner esta parte aquí para que puedan visualizar. Esto lo voy a contar. Ya. Entonces acá ingresamos, por ejemplo, en variables,
vamos ingresando en el R 10 años, que es el periodo temporal. Las ventas iniciales las establecemos en 50.000, tal y como indica el dato del problema. El precio durante los años unidos es de 500 soles. El precio a partir del tercer año en adelante lo modelamos de esta manera, sumando el precio de los años unidos, que es 500 más 100, que nos daría 600, ¿no? Asimismo, establecemos el incremento del 20% en la productividad, el inicio del incremento en el año 6. También establecemos las inversiones, ¿no? Como una lista. Las inversiones son terrenos, obras físicas, maquinarias, y acá están los montos, ¿no? Que nos dan los datos, digamos, de la situación del problema. Asimismo, la inversión por expansión le establecemos en obra física adicional de 12 millones de soles y maquinaria adicional por 8 millones de soles. El reemplazo de la maquinaria prevé un costo de 10 millones de soles y el valor de la venta de maquinaria es 2.5 millones de soles. Y está establecido, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos ingresando los valores, ¿no? La mano de obra establecemos en 20, el costo de materiales 35, los costos indirectos en 5, materiales a un nivel alto de producción el costo es 32 soles, y el umbral de la producción es 55.000 unidades. Asimismo, los costos fijos y administrativos son costos fijos de 2 millones de soles, y el incremento de costos fijos va a ser de 200.000 soles a partir del año sexto, ¿no? En que se incrementa la producción. También tenemos que en administración y ventas, durante los 5 primeros años va a ser 800.000 soles, en administración y ventas posterior va a ser 820.000 soles. La comisión por ventas es el 2% sobre las ventas, la tasa impositiva, es decir, el impuesto es del 15%, la tasa del costo de capital es del 12%, el estudio de viabilidad tiene un costo de 800.000 soles, los activos intangibles tienen el costo de 1.2 millones de soles, ¿no? Perdón. Y la amortización lineal va a ser en 5 años, ¿no? El costo hundido ya establecimos, ¿no? Que es el costo de estudio de viabilidad. Y este costo hundido, más adelante vamos a ver que se va a quitar del cálculo para el flujo, ¿no? Es de 800.000 soles. Asimismo, la vida útil de las obras es de 20 años. En 20 años se va a depreciar totalmente. La vida útil de las maquinarias va a ser de 10 años. En 10 años se deprecia por completo. La tasa del préstamo es del 8%, el número de periodos de préstamo es 8 y el valor actual, es decir, el préstamo en sí es 80 millones de soles. Entonces, nosotros ingresamos, corremos esto y el R va a guardar. Acá en la parte derecha tenemos cada una de las variables del modelo que nosotros hemos generado. Ya los valores están guardados. Asimismo, si nosotros lo trabajamos en Python, en el QLab, nosotros únicamente acá vamos a necesitar las librerías pandas, NumPy, ¿no? Y acá igual, nosotros acá establecemos los parámetros, ¿no? Hemos establecido de la misma manera, ¿no? De manera similar los parámetros, tal cual, ¿no? Y acá tenemos que la diferencia en Python es que se le pone signo igual, mientras que en el R se le pone el signo flechita, ¿no? En el R mientras se le pone flechita, en Python se pone el signo igual. Entonces corremos esto y automáticamente el QLab va a guardar digamos, el valor de las variables. Acá también falta indicar, acá yo estoy generando un data frame inicial
un data frame inicial que se genera de esta manera, ¿no? Invocamos a pandas, la función data frame, con los índices que van del vector que va desde el 1 hasta el número de años más 1. Siempre se establece de esta manera para Python. Se le da, digamos, un valor adicional al número total de filas, ¿no? Para que guarde, digamos, digamos, anteriores. Entonces acá va a generar un data frame, ¿no? Con estos índices que van del 1 hasta el 10. Con lo cual ya podemos comenzar a armar nuestro flujo de caja. Asimismo, en el R vamos a establecer el data frame de esta manera. Vamos a ver si lo podemos poner un poquito más grande para que se pueda ver. Acá en la apariencia le voy a aumentar un poquito la letra. Ya. Entonces acá tenemos el data frame. Va a generar un data frame donde el índice se establece desde 1 hasta la cantidad de años, que es 10, ¿no? Cuando nosotros generamos el data frame, lo hacemos de esta manera y cuando nosotros invocamos, vamos a ver, vamos a darle una función view. La función view nos permite ver nuestra variable en el entorno. Y acá vemos cómo ha generado el R, nuestra data frame con el campo año, ¿no? Que va desde 1 hasta el valor de 10. Y con eso ya podemos iniciar a generar los demás campos. Acá en la primera parte generamos las ventas como un vector. Este es un vector de ventas numérico con un tamaño de 10 en este caso, ¿no? Los años es 10 y por lo tanto vamos a ver el tipo de datos mediante la función es vector. Vamos a ver si es un vector efectivamente y sí. Cuando ponemos esta función is.vector entre paréntesis ventas, acá verificamos que las ventas se está generando como un vector, ¿no? Está generándose. Asimismo los precios, establecemos los precios como un vector de tamaño 10. Y una vez que establecemos eso, acá generamos una estructura for. ¿Qué hace este for? For agarra con la variable año para iterar, ¿no? Va a iterar esta variable año desde 1 hasta la cantidad total de años, que es 10. Es decir, para el año 1, si es que el año de 1 es mayor o igual al inicio del incremento, las unidades va a ser igual a las ventas iniciales por 1 más el porcentaje de incremento en ventas. Mientras que si es que el año no es mayor o igual al inicio del incremento, entonces las unidades se van a calcular solamente como ventas iniciales, ¿no? Que en este caso es el nivel de lo que establecemos en 50.000, ¿no? 50.000. Entonces, con esto que decimos, que para los 5 primeros años nos va a arrojar 50.000 y a partir del inicio del incremento, que es el año 6, va a arrojar 60.000. Finalmente, esto lo va a guardar las cantidades de unidades en el vector ventas y los precios, ¿no? Nosotros lo estamos estableciendo, si es que el año es menor a 2, el precio se establece como el precio de 500 soles, ¿no? Y esta variable ya nosotros la conocemos, ¿no? La hemos establecido en 500 y el precio de 3 en adelante es 600 soles. Entonces, acá nosotros en esta estructura estamos estableciendo eso, ¿no? Tanto las ventas como los precios, ¿no? Y lo vamos guardando de esa manera. Entonces, nosotros si corremos lo de aquí, se llenaron, digamos, este vector de ventas, ¿no? Si vemos ventas,
nos arroja un vector de 50.000 soles los 5 primeros años y 60.000 soles a partir del sexto año para adelante. Asimismo, para precios, si nosotros invocamos precios nada más, 500 soles los 2 primeros años y 600 soles a partir del tercer año para adelante. Ahora, estos dos vectores lo vamos a, digamos, a llevar a nuestro data frame, ¿no? Las ventas las vamos a guardar en el campo data frame utilidades. Nosotros, cuando llamamos un campo un data frame, siempre lo invocamos con este signo de dólar. Ponemos el nombre del data frame y el nombre del campo aquí, ¿no? Y generamos acá, por ejemplo, con el vector ventas, el campo unidades. Y cuando nosotros vamos a ver en la parte superior nuestro data frame, vamos a ver que las unidades se guardaron aquí, ¿no? El vector de unidades se lo guardó aquí. Asimismo, para el precio unitario, vamos a guardar, a generar el campo precio unitario. En este caso, el precio unitario, como está en, digamos, en unidades, vamos a generar nuestro flujo de caja en miles, ¿no? Para una mejor lectura. Ya entonces vamos a dividir los precios entre 1000 y mostrarlo como miles. Entonces el precio unitario lo establecemos así, el precio entre 1000, y nuestro precio unitario es 0.5, pero en miles de soles, ¿no? En miles de soles. Cosa que si nosotros multiplicamos las unidades por el precio unitario, nos va a dar también los valores en miles de soles. Cosa que a continuación vamos a procesar. El ingreso por ventas lo calculamos multiplicando el campo unidades por el campo precio unitario, es decir, las unidades por su precio en cada uno de los años. Entonces, nosotros de esta manera corremos esto y acá en el data frame va a ser el producto, ¿no? 0.5 por 50.000, 25.000 soles, ¿no? Esos son los ingresos por ventas. ¿Cómo se hace, digamos, en Python? Tenemos acá el vector de ventas. Nosotros lo generamos de esta manera. Declaramos ventas igual y abrimos dos corchetes. Precios también igual, abrimos dos corchetes. Por eso estamos indicando que los dos son vectores. Asimismo, generamos la estructura de control for por cada uno de los índices del data frame, ¿no? Este está contenido en cada uno de los índices del data frame. Y si es que este valor año es mayor o igual al valor de inicio de incremento, que en este caso es 6, ¿no? Las unidades van a ser las ventas iniciales por 1 más 0.2, es decir, 50.000 por 1.2 sería 60.000 unidades. Caso contrario, si es que el año no es mayor o igual al inicio de incremento que 6, las unidades van a ser simplemente las ventas iniciales, que son 50.000. Acá de esta manera, por cada paso del for, acaba agregando estas unidades al vector ventas y al vector precio también va agregando, pero el precio lo hace con un if acá interno, ¿no? Si es que el año es menor a 2, se pone el precio de los primeros años, es decir, 500 soles. Caso contrario, ¿no? El precio del año 3, a partir del año 3 en adelante, que es 600 soles, ¿no? Entonces, nosotros corremos esto. ¿Listo? Una vez ya tenemos, por ejemplo, acá el vector ventas, que es este vector de aquí, ¿no? Aparece de esta manera. 50.000 los primeros años, 60.000 a partir del sexto año. Y de igual manera precios, ¿no? De igual manera precios. Acá yo le estoy poniendo un niche para que, digamos, no lo lea como código a correr. Cuando le pone usted niche, acá, digamos, esta parte la voy a omitir. Lo voy a omitir. El niche de adelante lo omite. Entonces acá corremos los precios y vemos que los precios van de 500
500 soles los 2 primeros años y 600 soles a partir del tercer año. Luego, tenemos las unidades, el vector ventas también lo guardamos dentro del data frame en el campo unidades de esta manera, ¿no? Nosotros hacemos alusión al campo unidades, poniéndolo dentro de 2 corchetes y siempre con sus comillas al costado, en Python. Y de esta manera nosotros ingresamos este vector a este campo. Lo mismo para precios. Establecemos el precio unitario como precios y luego, para hacer un ajuste, dividimos este campo del data frame entre 1000 para que el precio unitario se actualice a miles. Finalmente, los ingresos por ventas es el producto, ¿no?, de las unidades por el precio unitario. Entonces, de esta manera nosotros el data frame acá arroja las unidades, el precio unitario y el ingreso por ventas. Digamos, un paso básico, ¿no? Un paso básico. Luego, si vamos a R, vamos a calcular, por ejemplo, la venta de activos. ¿Qué es la venta de activos? Por ejemplo, la maquinaria de reemplazo que vamos a vender en el año 8. Entonces, el periodo de reemplazo ya nosotros lo hemos establecido con el valor de 8, ¿no? Más arriba. Lo hemos establecido por aquí, ¿no? Periodo de reemplazo es 8. Entonces, en este año, nosotros vamos a establecer para este año 8, en el campo venta de activos, ¿no?, el valor de la venta de maquinaria, pero entre 1000, ¿no? Porque nosotros estamos mostrando nuestros valores en miles. Entonces, primeramente, asignamos el valor de 0 y solamente para este periodo, para el año 8, vamos a generar el valor de venta de la maquinaria. Entonces, nosotros si corremos lo de aquí, en el data frame, ha ingresado en el año 8 el valor de la venta de maquinaria por 2.500 miles, miles en este caso, o sea, 2.5 millones de soles, ¿no? Finalmente, acá calculamos la suma, ¿no? Los ingresos afectos e impuestos, que es los ingresos por ventas que se generó aquí, más las ventas de activos. Corremos y calcula aquí los ingresos afectos e impuestos, como la suma de estos dos campos, ¿no? Los ingresos por ventas más ventas de activos. Acá, por ejemplo, podemos ver que en el año 8, los 36.000 miles de soles suma con los 2.5 millones de soles, que hace 38 millones de soles, 38.5 millones de soles, ¿no? En este año únicamente. De manera similar, en Python, nosotros operamos paralelamente, ¿no? Acá nosotros primero fijamos el campo venta de activos, lo fijamos inicialmente en 0, ¿no? Entonces todos los valores van a ser 0 para ese campo. Pero únicamente con la función look, ¿no?, del data frame le ponemos .look. En el periodo de reemplazo, que es el año 8, establecemos el valor del campo venta de activos al valor de venta de maquinaria en miles, entre 1000. Y finalmente, calculamos los ingresos afectos e impuestos como el ingreso por ventas más venta de activos, ¿no? Hay que indicar que siempre cuando nosotros hacemos alusión a un campo, le ponemos entre corchetes y con comillas. Entonces, si operamos esto, acá tenemos, ¿no? Ingreso por ventas más venta de activos da ingresos afectos e impuestos, ¿no? Y acá tenemos los 36 millones más 2.5 millones, da 38.5 millones en el año 8, ¿no? Para lo demás, suma normal, ¿no? Luego continuamos aquí, calculamos los materiales unitarios, es decir, si es que las unidades, el número de unidades producidas es mayor
al umbral de producción, va a calcular el costo de materiales altos. Pero si es que no es superior al umbral de producción, lo establecemos como materiales, ¿no? En este caso es 35, ¿no? 35, mientras que materiales altos era 32, que era para un nivel de producción superior a 55.000 unidades, ¿no? Esta es la regla. Mediante la función if-else, ¿no? Esta función también es una estructura de control que nos permite establecer valores condicionales, ¿no? En función a los valores en este caso del data frame, y un umbral, ¿no? Un umbral establecido. Entonces, el costo unitario va a ser la suma, ¿no? De la mano de obra más materiales unitarios más costos indirectos. Entonces, nosotros acá corremos y acá tenemos en el data frame que el costo unitario va a ser 0.06 los 5 primeros años y 0.057 los siguientes 5 años, ¿no? A partir del año 6. Luego, los costos variables, eh, tenemos que el costo variable es el costo unitario por la cantidad de unidades. Costo unitario por unidad de cantidades, pero como es flujo, entendiendo que es flujo, esto de aquí son egresos, y todos los egresos siempre vamos a nosotros asignarles valores negativos. Entonces ponemos acá el signo menos, ¿no? Ponemos el signo menos y multiplicamos costo unitario por unidades. Entonces calculamos los costos variables, y acá tenemos costos variables en negativos, ¿no? Va a estar en negativos porque son costos. Es el producto de costo unitario por el costo unitario por la cantidad de unidades, que en este caso es este de aquí, ¿no? Este vector de aquí. O mejor dicho, este campo de aquí, ¿no? Luego, los costos fijos es un valor fijo, entonces simplemente al campo costo fijo le asignamos el valor en negativo del costo fijo, que en este caso el costo fijo lo hemos establecido en costo fijo en 2 millones de soles. 2 millones de soles, ¿no? Costo fijo. Ahora, el costo fijo, acá hacemos un cambio, si es que eh, el número de unidades es mayor a las ventas iniciales, el costo fijo va a ser lo mismo, pero con un incremento en costos fijos que está en la parte de aquí. Dado que acá tenemos la fórmula, si no me equivoco, costos fijos, corremoslo de aquí. Inicialmente costos fijos va a tomar el valor de 2.000, ¿no? En miles. Y si es que es mayor el número de unidades, ¿no? A valor de ventas iniciales, entonces, con esa condicional, va a haber un incremento de costos fijos. Entonces, si nosotros corremos, tenemos acá que el costo fijo va a ser 2.000 los 5 primeros años y 2.200 a partir del año sexto para adelante, ¿no? Entonces, de esa manera estamos modelando los costos fijos, tal cual los datos nos dieron en el problema, ¿no? Asimismo, de manera similar, los gastos de administración son valores fijos, pero en negativo. Siempre hay que darle, los gastos siempre tienen signo negativo. Y bueno, si es que cuando hay un inicio de incremento, a partir del año en que se inicia el incremento, nosotros asignamos un valor diferente. Es diferente aquí, ¿no? Porque acá en la parte superior estamos estableciendo digamos, incremento adicional que tiene signo negativo, ¿no? Pero igual es incremento, ¿no? Sobre el costo fijo.
Mientras que en la parte de aquí nosotros estamos estableciendo un valor distinto al valor que antes se le había asignado, ¿no? Que es mediante esta estructura. Entonces los gastos de administración, primero se le da el valor de aquí durante los 5 primeros años, pero para todo el campo, y solamente para los índices en los cuales, desde el inicio del incremento hasta la cantidad total de años, que es el año 6 al año 10, se le da el valor de administración post, ¿no? Post. Es un valor distinto. Entonces, si nosotros corremos lo de aquí, vamos a correr primero esta parte de aquí para que se vea, ¿no? A los gastos de administración se le ha dado un valor de 800, pero si es que el inicio de incremento, que es el año 6, ¿no? Hasta el año 10, vamos acá a cambiar el valor por este monto de aquí. Entonces, para esos años va a variar. Se le va a dar un nuevo valor que es 820 miles, ¿no? 820 miles de soles. 820.000 soles. Entonces, acá estamos ingresando los datos. ¿Cómo es que se hace en Python? Bueno, en Python de manera similar. Acá mientras nosotros usamos el if-else, ¿no? Con el vector de unidades versus el umbral, nosotros hacemos acá con el NumPy la función where. Con esta función where establecemos también esta estructura de control, con la cual establecemos que si las unidades superan el umbral, se le da un valor, y caso contrario, se le da el valor alternativo, ¿no? En este caso, el costo es 32 si es que supera, y si no supera, se le da el valor de 35. El costo unitario después se calcula como la suma de mano de obra más este valor de materiales unitarios, más los costos indirectos entre 1000 todo. Finalmente, los costos variables se calculan como el producto del costo unitario por la cantidad de unidades. Aquí está, ¿no? Costo unitario, que ya habíamos calculado, por la cantidad de unidades, que está en la parte de aquí, nos da los costos variables. Asimismo, en cuanto a los costos fijos se establecen de esta manera, es un valor fijo, pero con la función loop establecemos solamente para aquellos índices o para aquellos casos en que las unidades sean mayores a las ventas iniciales. El valor de este campo lo establecemos como, acá cuando le damos el signo más, ¿qué quiere decir? El signo más adelante del igual quiere decir que este valor que le dimos inicialmente a este campo de costos fijos, vamos a añadirle adicionalmente el incremento de costos fijos. Es decir, va a calcular un primer valor, se le asigna el data frame, y para los casos que cumplen la condición, se le da un incremento adicional, ¿no? De esta manera. Entonces, vemos acá que, esto lo voy a mover, los costos fijos aparecen, ¿no? 2 millones, perdón, 2 millones los 5 primeros años y 2.2 millones a partir del año 6 en adelante, pero como un incremento, ¿no? En este caso, no se le asigna un valor distinto, ¿no? Simplemente se le añade un incremento a los costos anteriores. Mientras que para los gastos de administración se establece un valor para el gasto de administración fijo, pero únicamente para los casos, ¿no? Con la función log, ¿no? En que el índice sea mayor al inicio del incremento, se establece un valor distinto, ¿no? Que es un valor distinto al inicialmente generado. Entonces, con la misma lógica, con lo que trabajamos en R, de esta manera nosotros generamos, digamos, los gastos de administración, ¿no? 800.000 soles los primeros 5 años y 820.000 a partir del año del incremento de la producción, que es el año 6. También acá, acá calculamos
Vamos al entorno en R. Y acá ya hemos calculado la parte de gastos de administración. Tenemos comisiones, que es el 2% de ventas, ¿no? Esto es fácil, simplemente es un producto. Acá tenemos el 2% de las ventas, comisiones. De ahí tenemos, generamos, para calcular los ingresos desembolsables, generamos un vector de variables, el nombre de las variables, para que de esas variables, que ya nosotros hemos establecido en nuestro data frame, vamos a calcular los ingresos desembolsables como la suma de esas filas. Estas ya las hemos calculado, ¿no? Costo variable, más costo fijo, más gasto de admisión, más comisiones. Estas cuatro las vamos a sumar de esta manera, ¿no? En un data frame con campo egreso desembolsable, mediante la función rowSums, vamos a sumar estos campos que están contenidos en este vector, que es ed, ¿no? Que es otro vector es un vector de nombre de variables. Entonces quiere decir que solamente de esas variables va a ser la suma, ¿no? De esas cuatro variables o campos, mejor dicho, ¿no? Del data frame. Entonces acá lo generamos. Y acá ya generó los egresos desembolsables, como la suma de esas cuatro, ¿no? Como la suma de esas cuatro. Finalmente, acá calculamos la depreciación. La depreciación nosotros la calculamos como las horas físicas entre el tiempo útil de vida de las obras, ¿no? Por ejemplo, las horas físicas nosotros lo establecemos como 20 años, ¿no? Entonces, el monto de inversión en horas físicas, ¿no? Va a dividirse entre la cantidad de vida útil, que es 20, entre 20. Es decir, cada año un veinteavo de la obra se va a depreciar. Eso lo establecemos en este data frame. Y luego, esta depreciación de la inversión inicial en obras físicas, nosotros establecemos un incremento a partir del inicio de incremento. ¿Cuál es el inicio de incremento? ¿Qué año es el inicio de incremento? Aquí está. El inicio de incremento es el año 6. A partir del año 6 hasta el año 10, la depreciación va a aumentar, ¿no? Dado que tenemos una obra adicional. Entonces, ya no va a ser solamente la depreciación de la inversión inicial en obras, sino también va a ser la depreciación de la obra física adicional sumada, ¿no? Entre la vida útil. Y eso se le está sumando aquí, ¿no? Desde el periodo de inicio de incremento de la productividad en años. Entonces, establecemos de esa manera y calculamos la depreciación en obras. 3.000 los 5 primeros años y 3.600 a partir del sexto año para adelante. Acá tenemos también la depreciación de maquinarias. De manera similar, calculamos la inversión entre la vida útil y acá también tenemos un incremento de maquinaria por la maquinaria adicional, ¿no? Fíjese que la fórmula de arriba es muy similar a la de abajo, ¿no? Solo que con un cambio de variable nada más. Entonces, establecemos con este for los valores de depreciación que tenemos aquí en maquinaria. Acá ha sido calculado. 4.800 y 5.600 a partir de este año. Luego tenemos lo que es la amortización del intangible, que se va a ir amortizando los 5 primeros años, ¿no? Es decir, desde el año 1 hasta el año incremento menos 1, que es 5, ¿no? Entonces, para esos casos, la amortización del intangible va a ser la suma del estudio de viabilidad más los activos intangibles entre la amortización lineal, que es 5, ¿no? 5, entre 5 periodos. Entonces, lo calculamos de esa manera. Generamos, y acá tenemos, en los 5 primeros periodos, de 2 millones se dividen
400.000, 400.000, 400.000, 400.000 y 400.000. Que por 5 son 2 millones. Entonces, esa es la amortización del intangible. El valor en libros del activo vendido, ¿no? El valor en libros del activo le establecemos en 0 para para todo el data frame, pero solamente en el periodo de reemplazo. Acá nosotros estamos indicando que estamos cogiendo el periodo de reemplazo, este campo valor del libro, y solamente para ese periodo va a tener el costo de reemplazo de maquinaria, pero este costo de reemplazo de maquinaria tiene que estar, digamos, restado, digamos, por la parte que ya se ha depreciado, ¿no? Por la parte que ya se ha depreciado. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, que tenemos la fórmula de valor del libro activos, que es el coste más la vida útil por el coste entre el tiempo de depreciación total. Ese es el valor del libro activos. Entonces, con esta fórmula nosotros vamos a calcular el valor del libro activos. En este caso, este activo es de 10 millones, pero, digamos, se va depreciando 1 millón cada año. En el año 8, ya digamos, ya no va a valer 10 millones, sino solamente 2 millones, lo cual lo vamos a verificar aquí. Entonces calculamos esto, y calculamos la amortización, y acá tenemos, ¿no? El valor en libros del activo vendido para el año 8, que es el año en que se vende, es de 2 millones. 2 millones. 2 millones de soles. Luego, acá con esta función vamos a generar una fila, que es un data frame distinto, ¿no? Esto lo vamos a insertar, ¿no? Con esta función de aquí. Una nueva fila mediante un data frame, no, donde el número de columnas es el número de columnas del data frame. Lo establecimos de esta manera, con el nombre nueva fila, ¿no? Esto le estamos asignando al data frame. Y esto lo juntamos con la data frame existente anteriormente, ¿no? Mediante la función rbind. La nueva fila le estamos agregando a las filas ya existentes. Y finalmente, ordenamos según el año. Ordenamos según el año. Entonces, si nosotros corremos esta parte aquí, lo que debería hacer aquí es generar una fila adicional en la parte superior para poder ingresar, en este caso, las inversiones iniciales. Entonces, corremos esto y vamos a ver que nuestro data frame ha agregado una fila en la parte superior, ¿no? Con ceros. Ahorita está todo en ceros, ¿no? En la parte superior, pero vamos a ir eso llenándolo también. Es el periodo 0, ¿no? En el Python, ya acá calculamos las comisiones, que ya vimos cómo se calcula el producto del campo por la tasa de comisión, los egresos desembolsables también, la suma de las cuotas variables. Acá también, de manera similar, nosotros hemos generado un vector de variables, y de esas variables, mediante esta función df entre corchetes ed.sumAxis igual a 1, generamos la suma de esas 4 en este campo, egreso desembolsable. Acá lo corremos y acá lo calcula. Luego las depreciaciones, de manera similar, establecemos el valor de inversiones en obras físicas, este vector, sobre el número de años de vida útil, que es 20 años, ¿no? Y de manera similar hacemos un for para el incremento de la obra adicional, ¿no? En el año 6, donde se hace el incremento de la productividad. Entonces acá calculamos y de manera similar se calcula, ¿no? De manera similar que en el R. Asimismo, para la depreciación de maquinarias, la fórmula vimos que era similar, la misma estructura de aquí, lo ingresamos aquí y generamos acá la depreciación. Asimismo, la depreciación total, nosotros la calculamos como la suma de depreciación de obras más depreciación de maquinarias, y la amortización del intangible la establecemos como la suma del estudio de viabilidad
más el monto de activos intangibles, que es 2 millones en total, entre la amortización lineal, que es 5 años, ¿no? Que nos da acá lo vemos, ¿no? Los 400.000 soles en los 5 primeros años. Luego, el valor del libro de activos, acá tenemos que se calcula, primero se le asigna el valor de cero al campo, pero únicamente para el periodo de reemplazo, que es el año 8, se establece como el reemplazo de la maquinaria menos la depreciación en ese periodo, ¿no? Hasta el año 8. Y nos tendría que dar el valor de 2 millones en el año 8, que es de aquí, ¿no? Luego, acá se agregó la fila, con la misma lógica, ¿no? Se establece un data frame, una nueva fila, ¿no? Con con, con un índice igual a 0, con la cantidad de columnas igual a la del data frame inicial, pero acá con la función p de concat, esta nueva fila se le está agregando en la parte superior a nuestro data frame ya generado. Entonces, finalmente nosotros, con la función sortIndex, estamos ordenando los índices, ¿no? Para que siga apareciendo desde el 0 hasta el 10. Entonces, acá se generó. Bueno, acá se generó 2 veces. En todo caso, ya se generó 2 veces. Vamos a correr esto. Seguimos los pasos. Ya no es necesario que corramos lo mismo. Para hacerlo más rápido. Entonces, seguimos los pasos, van calculándose, haciendo los cálculos ya de manera automática, ¿no? Ya cuando establecemos nuestro código, y acá generado, ¿no? Solamente es una sola fila en la parte superior, ¿no? Luego, establecemos para el flujo de caja económico, en este caso, los intereses como 0, ¿no? En esta parte. Pero vamos a pasar primero en el R, ¿no? Cómo se está modelando. Los egresos no desembolsables, es la suma de la depreciación total, más la amortización del intangible, más el valor del libro de activos, son egresos no desembolsables, como ya habíamos visto, ¿no? Los intereses lo establecemos en 0, los gastos financieros deducibles es igual al monto de interés de préstamo, pero en este caso, como es un flujo de caja económico el que estamos generando, va a ser igual a 0, ¿no? A ver, vamos a fijarle algo que no corre bien. Egresos no desembolsables, depreciación total, numérico 0. 11, a ver. Acá los ingresos, el valor libro activos, ya generamos un valor libro activos. Acá los egresos no desembolsables es la suma de la depreciación total. A ver, data frame, egresos no desembolsables, valor numérico. 0, cajas 11. A ver, la depreciación total, ¿la calculó? Ah, esta no la había calculado, creo. La depreciación total. Bueno, y ahora sí. Ahí ya debería calcular. Egresos no desembolsables es la depreciación total. Ajá. Más la amortización intangible, más el valor libre. Acá no había corrido la parte del cálculo de depreciación total, que era la suma de la depreciación en obras, más la depreciación en maquinarias. Acá ya, como ya está calculado, ya tiene el input para poder calcular los egresos no desembolsables. El interés del préstamo toma el valor de 0. Los gastos financieros también toman el valor de 0, porque es el mismo valor que el interés de préstamo. La utilidad antes de impuestos son los ingresos a efectos impuestos, más los ingresos desembolsables, más los egresos no desembolsables, que están en negativo, ¿no? Van a restar, más los gastos financieros deducibles, ¿no? En el flujo de caja esos tienen valores negativos y a partir de ellos se va a calcular la utilidad. Entonces acá vemos que se está calculando los campos.
Luego los impuestos se calcula, si es que la utilidad antes de impuestos, ¿no? Con la función if-else, ¿no? Si la utilidad de impuestos es mayor a cero, es decir, tiene utilidad positiva, se calcula el impuesto como con signo negativo, ¿no? La utilidad por la tasa. Caso contrario, si es que no tuviera utilidad no hay base imponible, ¿no? Y por lo tanto, se calcula como cero el impuesto. Entonces, esto lo calculamos de esta manera. La utilidad neta es la suma de la utilidad de impuestos más impuestos, ¿no? Acá la calculamos. Ahora vamos a hacer un ajuste para el cálculo final del flujo de caja económico mediante que es la depreciación ajustada, que va a salir en función a la depreciación total, ¿no? Le asignamos estos valores, pero con signo cambiado, ¿no? También la amortización intangible, el valor de los activos, ¿no? Y eso lo vamos a sumar dentro de lo que es la variable ajustes de egresos no desembolsables para el cálculo final del flujo económico. Calculamos esto, ya se guardó acá en la variable, acá generó los cálculos. Luego, la inversión inicial la establecemos primeramente en 0 y en el valor 1, ¿no? Establecemos como la suma de, acá va a tener signo negativo, ¿no? La suma de la lista de inversiones, ¿no? Más los activos intangibles, más el estudio de viabilidad, y quitándole acá el costo hundido que ya había indicado, que eso se le quita, ¿no? Para efectos del cálculo. Porque un costo hundido no debe, digamos, considerarse para el flujo de caja, para el flujo de caja económico. Entonces, acá generamos la corrida, y acá tenemos que la inversión inicial es de 121.2 millones de soles. Es la inversión inicial. Luego la inversión por reemplazo. La inversión por reemplazo la calculamos, primero lo asignamos el valor de 0, pero únicamente en el periodo de reemplazo, acá le ponemos más 1, dado que hemos corrido, ¿no? Debido a que hemos corrido acá una fila, también acá tendría que correr una fila, ¿no? Para ubicarla adecuadamente. Entonces, ya no va a ser el periodo de reemplazo, sino el periodo de reemplazo más 1, ¿no? Y el valor de esta inversión de reemplazo va a ser el negativo, ¿no? Del reemplazo del costo de la maquinaria. Entonces establecemos esto y acá lo ubica, ¿no? Lo ubica en el año 8, ¿no? Valor de 10.000, que es la maquinaria 1 que habíamos visto, ¿no? En el año 8. Luego, acá establecemos las inversiones de ampliación, ¿no? Inversiones de ampliación como únicamente en el año de inicio de incremento. En el año de inicio de incremento establecemos el valor de la obra física adicional más la maquinaria adicional, ¿no? Esa es la inversión de ampliación, que es en el año sexto, ¿no? En el año sexto. Entonces acá establecemos así y lo va a calcular acá. En el año sexto es 20 millones, mejor dicho, ¿no? 20 millones. Luego acá el capital de trabajo nosotros tenemos acá la fórmula, ¿no? Vamos a calcular el capital, la inversión en capital de trabajo como una diferencia, ¿no? Como una diferencia en base a los egresos desembolsables. Acá dice que se coge como capital de trabajo 6 meses de egresos desembolsables. Entonces, vamos a coger los egresos desembolsables del periodo del año previo, ¿no? Del año previo, para establecer nuestro capital de trabajo, y se va a dividir entre 2. Entonces, con esta función lit, va, digamos, a coger el periodo previo. Este lit va a coger por cada capital de trabajo, el periodo previo de egresos desembolsables, y lo va a dividir entre 2. Entonces, acá lo genera.
Acá tenemos que el capital de trabajo toma estos valores, que es en función a los egresos desembolsables, que está por aquí. Egresos desembolsables, que son estos de aquí, ¿no? Y que se han dividido entre dos, ¿no? Pero se ha corrido un periodo, y por tanto, acá se calcula de esta manera. Para el periodo final, como, digamos, no tiene valor, el periodo previo se establece un valor, que es el valor previo anterior, ¿no? ¿No? Entonces acá, este valor de 3.580 se le va a asignar al valor vacío, con esta parte de aquí, con la función sub, ¿no? Entonces se le va a asignar el valor de capital de trabajo de esta manera. Entonces acá tenemos que será asignado, ¿no? Para el último año, el valor similar al periodo previo anterior. De esa manera se corrige esta parte. Luego, se calcula la diferencia de capital de trabajo para obtener la inversión en capital de trabajo, ¿no? Como una diferencia, como la diferencia de capitales de trabajo, de esta manera. Se hace una diferencia mediante la función diff capital de trabajo. Entonces, lo que va a hacer aquí es restar, ¿no? El periodo previo menos el capital de trabajo del periodo actual, ¿no? Por ejemplo, acá el periodo previo no tiene periodo previo, no tiene cómo calcularlo, por eso sale NA. Pero para el siguiente sí, ¿no? El periodo previo es menos 3.150 y esto le va a restar menos 3.150, que es la diferencia, ¿no? Y ese es el incremento. Entonces acá lo que estamos calculando es un incremento a lo largo de los años del capital de trabajo para ver en cuánto se está incrementando, digamos, esa inversión, ¿no? Esa inversión. Entonces, ya que calculamos esto para el año inicial, ¿no? O para el año cero, se va a establecer el mismo valor del capital de trabajo inicial, que es menos 3.150, ¿no? Y de esa manera nosotros estamos ajustando el valor para que calcule adecuadamente la inversión inicial de capital de trabajo y las inversiones adicionales, ¿no? Por incremento del capital de trabajo, ¿no? Que para el segundo año es 50, ¿no? Para subir, digamos, por los cambios que ha habido, ¿no? En los egresos, y de 380 debido al incremento de la producción que genera un efecto aquí, ¿no? Acá hay un efecto también. Entonces, eso genera una inversión adicional en capital de trabajo. Acá también las inversiones se calculan como la inversión inicial más la inversión, se suman todas las inversiones, la diferencia de capital de trabajo, se calculan las inversiones, el préstamo en este caso es cero, se calcula, la amortización de la deuda se establece también en cero, dado que no hay deuda, el financiamiento es el préstamo más la amortización de la deuda, pero en este caso, bueno, ambos van a ser ceros, dado que estamos hablando de un flujo de caja económico, ¿no? Luego la recuperación del capital de trabajo, establecemos el cero, y previamente establecemos el valor de desecho como la utilidad neta al final del último año, en el último año, menos los ajustes de egreso no desembolsables en el último año, menos la depreciación total en el último año, y eso dividido entre la tasa de costo del capital establecido. Ese es el valor de desecho. Entonces, calculamos esto, y ya tenemos más o menos antes de generar el flujo de caja económico ya previamente generado. Finalmente calculamos ingresos no afectos a impuestos, que es la recuperación del capital de trabajo más valor de desecho. Corremos esto. Y finalmente el flujo de caja económico va a ser la utilidad neta, más los ajustes generados, más las inversiones, más el financiamiento, más los ingresos no afectos a impuestos. Tenemos nuestro flujo de caja
económico calculado en la parte de aquí, que es este de aquí. Ahora, nosotros tenemos una presentación de esta manera, pero si queremos mejorarla, podemos tomar vamos a voltear esta tabla, ¿no? Dado que nosotros no lo presentamos de manera vertical, ¿no? Nuestro flujo de caja es de manera horizontal. Entonces hacemos la transpuesta en el data frame de FPress y mediante esta función names, ¿no? Establecemos una variable, cambiamos acá los nombres a columnas, ¿no? Para que aparezcan el índice establece como una columna adicional, en este caso. Y acá vamos a darle, con este código, es solamente, bueno, es un código para mejorar la presentación, ¿no? de nuestro flujo. Toda esta parte ya es, la parte ya no es técnica, sino ya es parte de diseño, ¿no? De diseño, y esta parte lo voy a correr. Y acá tenemos, por ejemplo, nuestro flujo final, ¿no? Acá nuestro flujo final, con todas las variables generadas, con todas los ingresos y egresos. Incluso hay partes que de repente no deberían estar, ¿no? Como unidades, presiones. Estas partes de repente sobran. Entonces, eso ahorita lo voy a quitar. Y el flujo de caja en la parte final aparece aquí, ¿no? Que es este de aquí. Acá le voy a quitar, voy a ponerle un vector de exclusiones para que solamente ya no muestre esas columnas que están sobrando ahí en el flujo y tener únicamente los valores que necesitamos para el flujo. Entonces, acá está el detallado, ¿no? Los que están en negro son los totales, los que están en azul son digamos, los detallados, ¿no? Cómo se detalla cada uno, cada cálculo, ¿no? Finalmente, acá, únicamente para hacer un resumen final, vamos a solamente incluir estas variables para mostrar un cuadro similar al que le mostré en la diapositiva, ¿no? Que es el flujo de caja económico. Luego, acá ya podemos ir calculando, por ejemplo, la tasa interna de retorno mediante esta función, que es una suma de los flujos de caja divididos entre uno más la tasa, ¿no? Elevado, ¿no? Elevado al periodo del flujo, menos 1. Entonces, acá estamos usando para acercarnos a esta valor de TIR mediante la función uniroot, ¿no? Nosotros hacemos una aproximación del flujo, perdón, de la tasa interna de retorno y la imprimimos de esta manera. Entonces, cuando corremos estos, nos va a calcular una tasa interna de retorno del 15.7706%. Asimismo, podemos calcular el VAN. El VAN es la suma, ¿no? Del flujo de caja entre 1 más la tasa de costo de capital elevado, ¿no? Al periodo, ¿no? Al periodo que corresponde. Entonces, nosotros vamos a calcular el VAN de esta manera, que es 28.449 soles. Como tenemos acá el criterio, ¿no? Como el VAN es mayor a 0, tenemos que, digamos, el proyecto va a generar, es positivo, ¿no? Genera utilidades. También el TIR, como es mayor a la tasa requerida, ¿no? En este caso nos habían requerido un 12%, ¿no? Una tasa de rentabilidad exigida del 12%, nuestro TIR es superior. Por lo tanto, podemos decir que nuestro proyecto es viable. También podemos calcular el índice de rentabilidad, ¿no? Que es el VAN menos el flujo inicial sobre el flujo económico inicial, ¿no? Y de esta manera lo calculamos este índice de rentabilidad que está en 1.23, es decir,
nuestra rentabilidad es del 23% del valor invertido, ¿no? Entonces, esa es nuestra rentabilidad. Entonces acá, podemos también calcular el payback, que es otro índice, ¿no? Mediante las fórmulas que aparece aquí. Calculamos un flujo actualizado, dividimos entre 1 más la tasa de costo de capital por cada año. Al flujo acumulado le damos primero un valor NA y ya el primer año le damos el flujo actualizado de ese año. Luego calculamos el acumulado de esta manera y calculamos el payback de la siguiente forma. Entonces, el payback es de 9.46. Lo mismo, nosotros podemos obtenerlo también en Python. Acá tenemos fórmulas, estas ya son sumas que ya hemos calculado. Acá también son sumas, restas. Acá si la utilidad antes de impuestos es mayor a cero, la tasa se le aplica a la utilidad. Caso contrario, el impuesto es cero. Se hace esto, se hacen los cálculos también que ya habíamos visto, similar al R, ¿no? Acá también se establece la inversión inicial como la suma de inversiones más los activos intangibles, estudio de viabilidad, y menos el costo hundido, ¿no? La inversión de reemplazo se establece en el año, ¿no? En el periodo de reemplazo correspondiente, que es el periodo 8, ¿no? Y aquí está, ¿no? Luego, de manera similar, la inversión de ampliación también se establece en el año de incremento menos uno en el año 5, por horas adicionales, maquinarias adicionales, ya calculamos las inversiones. El capital de trabajo también, acá primero calculamos los ingresos desembolsables de un periodo anterior entre 2, y luego se hace el llenado del último, del campo que aparecía al final, ¿no? Así se acordarán. Entonces, luego la diferencia del capital de trabajo también se hace con la función diff, ¿no? De este campo se hace un diff para calcular esas diferencias, esos incrementos, y luego para el valor 0, que va a aparecer en NA porque no tiene un valor previo al valor 0, se le establece como el valor del capital de trabajo inicial. Entonces, acá se ha calculado, ¿no? La diferencia de capital de trabajo. De manera similar las inversiones, las sumas, esta parte ya es más simple, ¿no? Las sumas, los valores de desecho, que es en el último año, la utilidad neta menos los ajustes, la depreciación, y todo eso entre la tasa de costo de capital, es el valor de desecho. Mientras que los ingresos no afectos a impuestos es la recuperación del capital de trabajo más el valor de desecho. El flujo de caja económico, o se obtiene de la utilidad neta más los ajustes de ingresos no desembolsables, más las inversiones, más el financiamiento, más los ingresos no afectos a impuestos, y ya tenemos el flujo de caja económica que coincide, digamos, con el cálculo que hemos hecho en el R, ¿no? Acá hacemos la transpuesta, y acá con este código de aquí es simplemente para agregar un estilo, ¿no? A la presentación, que tienes la siguiente estructura. Esta parte ya no es técnica, esta parte ya es de diseño, ¿no? Y podemos ver que podemos presentarlo de la siguiente manera, de manera similar. Asimismo, acá también podemos solamente seleccionar y quitar algunos campos de nuestro flujo. Aquí aparece el reporte. O generar solamente para los totales, ¿no? Para los totales que son los de aquí. Seleccionamos este vector y se le aplica el mismo estilo. Y acá tenemos el flujo de caja económico. Acá también, mediante la librería SciPy Optimize, podemos obtener los cálculos del BAM, como esta suma, ¿no? Del flujo de caja
el flujo de caja sobre los flujos sobre 1 entre la tasa elevado al periodo, ¿no? ¿No? Que corresponde al data frame de flujo económico, ¿no? Sobre este flujo de caja económico se va a calcular. Asimismo, acá tenemos la fórmula para el BAN, que es los flujos entre 1 más la tasa de costo de capital elevado al periodo, ¿no? Donde el flujo de caja está dentro del campo de flujo de caja económico. El índice de rentabilidad también, se le quita al BAN el flujo inicial en el año 0 y se le divide entre ese valor, ¿no? Finalmente, para calcular el payback, también se calcula el flujo actualizado en función al flujo de caja económico, ¿no? Y se hace este cálculo para el periodo, para el periodo previo, para calcular cuál es el año en el cual, digamos, estamos teniendo el retorno de nuestra inversión, ¿no? Entonces, sería la fórmula, y aplicándola, nosotros calculamos, por ejemplo, la tasa interna de retorno en 15.77, el BAN en 28.449, el índice de rentabilidad, el payback, ¿no? Y tenemos nuestros resultados. Bueno, más adelante, acá se puede ya modelar también el flujo de caja acá generado, por ejemplo, el flujo de caja financiero, de esta manera, ya que hemos calculado el flujo de caja financiero, ¿no? Acá ya se está considerando, digamos, las inversiones, el préstamo de 80.000 soles, la amortización de la deuda, ¿no? Y acá se calcula y se obtiene también el flujo de caja, que es diferente, ¿no? Acá se hace también un resumen, unos resúmenes, y tenemos los resultados del flujo de caja financiero. Finalmente, acá podemos calcular algunos indicadores adicionales como el WACC, la tasa interna de retorno, el BAN, el índice de rentabilidad, y bueno, de manera similar, ¿no? Tenemos el TIR para este flujo financiero, de caja financiero, 21%, el BAN va en 67.768, el índice de rentabilidad 2.53, el WACC, ¿no? Es la tasa, el promedio de la tasa promedio del 8.65%, el payback en 9.06 años hasta el retorno de la inversión, ¿no? Y acá también podemos, con este mismo código, yo copio este código para hacer, digamos, acá también un análisis de sensibilidad que también podemos aplicar, ¿no? Generamos vectores de precios y de volúmenes para ver qué tanto qué tanto varía, en este caso, nuestro valor actual neto. Acá vemos que para, digamos, un nivel de 500, de precio unitario de 500 soles inicial y cantidad de 50.000 ventas iniciales, ¿no? El valor actual neto es de 67.000 soles, ¿no? 67.739 soles. Pero podemos ver también cómo va variando según nosotros vamos modificando este parámetro, ¿no? Estos parámetros. Este es el análisis de sensibilidad del BAN. Le genera también análisis de sensibilidad de la tasa interna de retorno de manera similar, con un código similar, simplemente copiando y pegando. Y acá la tasa interna de retorno, en este caso es del 21.97%, que habíamos calculado, pero acá vemos cómo esta tasa puede ir variando según nuestros parámetros van modificándose, ¿no? Así también eh, para el caso del el índice de rentabilidad, podemos ver cómo modificando los parámetros van también cambiando el índice de rentabilidad. Entonces, son las 8:40, no sé si me he pasado la hora, pero la idea de este taller era mostrar de qué manera nosotros podemos generar un flujo de caja
económico utilizando R, utilizando Python, utilizando las funciones, las librerías, y podemos tener, digamos, una presentación ejecutiva, ¿no? Que es lo que estamos buscando, una presentación ejecutiva, y de qué manera nosotros podemos utilizarla para también obtener resultados interesantes como el análisis de sensibilidad que estaba mostrando acá, ¿no? Entonces, eso sería todo.